Vale, pues estamos ahora mismo ya Rex y si luego hay que recortar alguna cosa se recorta. Y bueno, te presento el tema, Nelson. Vas a hablar de lo que ha sido la investigación que has llevado este tiempo para tu trabajo de fin de grado, que son códigos domésticos, ¿no? En el Nuevo Testamento, concretamente en un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro. Ahí es donde tú has puesto el acento y luego nos vas a explicar. Y quizá para añadir, como yo estuve en la defensa también como oyente, una de las cosas que me llamó la atención por parte de los profesores, que me parece muy interesante decirlo ahora, es que fuiste, o dijeron que fuiste muy respetuoso con el texto bíblico, que no lo forzaste con calzador, como suele hacerse muchas veces en este tipo de hermenéutica, ¿no? Sino que, pues eso, que hiciste una exégesis contextual sin forzar la cosa. Pues yo creo que dicho esto, que también está bien para captar la atención, te vamos a dar ya entonces la palabra. De acuerdo. Muchas gracias, Rubén, y gracias también por a los que estáis aquí en esta charla. No sé si, Rubén, si me puedes permitir compartir pantalla. Tú eres el A ver, host, eres el no anfitrión. estoy yo muy puesto en estas cosas. A ver, los Simplemente, puntitos al azules, compartir ¿no? pantalla, tienes que decir que los asistentes puedan compartir. Y entonces, más que nada porque tengo un pequeño PowerPoint y así nos ayudará a Vale. seguir el tema. Como tú has comentado, Pero dime dónde está eso de poner compartir pantalla porque compartir no. pantalla es un botón verde que está abajo. Ah, vale. Sí, sí, compartir pantalla. Entonces, tienes que decirle que los demás pueden compartir tu pantalla también. Tienes que decir. Vale. Opciones avanzadas de compartir. Opciones avanzadas de compartir. Todos los participantes. Todos los participantes. Vale. Vale. En Vale, teoría. perfecto, pues ya está. Vale, entonces, si lo veis ahí, que Vale, lo estáis viendo, uh-huh. el título de mi El título de mi trabajo. Me oigo de. Sí, hay un eco. Voy a silenciaros a todos. Vale, ahora. Os comentaba que el título de mi trabajo era este, ¿no? Tablas de deberes domésticos y hacemos referencia al título en alemán, Haustafel, en el Nuevo Testamento. Y concretamente, como ha dicho Rubén, el texto de Primera de Pedro, que es una de las 5 tablas, los 5 tablas de deberes domésticos que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero antes de entrar de lleno a hacer una exégesis del texto, y de hecho mi trabajo, el, el, el deseo que yo tenía, el objetivo que yo tenía era justamente hacer una exégesis del texto desde el texto griego y desde el contexto social, histórico, cultural del texto. Pero evidentemente, antes de enfrentarme con un texto de hace 2000 años, lo que se recomienda es analizar el contexto donde ese texto nació. Entonces, para analizar el contexto, las tablas de deberes domésticos, sobre todo, ¿de qué hablan? Hablan del domus, de la casa. Y casa en griego es oikos, por eso ese es el kit, la palabra clave del trabajo, ¿no? Lo que significa oikos. Oikos para la iglesia cristiana y oikos para el contexto donde nació el texto, que es, en este caso, es en primera de Pedro, que fue una carta que se escribió a las iglesias de Asia Menor, ¿no? Y entonces nos hacíamos varias preguntas. La primera pregunta que nos hicimos era cuál es la idea de familia y si en el mundo grecorromano existía algo así como unos códigos domésticos, ¿no? Y nos dimos cuenta en la investigación que efectivamente existían unos códigos domésticos en el mundo grecorromano. Sin embargo, esos códigos domésticos no eran como los que encontramos en el Nuevo Testamento. Dentro de un momento vamos a explicar cómo son esos códigos domésticos del Nuevo Testamento, pero antes lo primero que hicimos en la investigación fue hacer un repaso histórico para identificar si existía algo parecido a códigos domésticos y nos dimos cuenta que para el mundo grecorromano la familia era muy importante, ¿no? Era muy, muy importante. ¿Por qué era muy importante la familia? Es curioso porque para muchos escritores antiguos, entre ellos
Aristóteles, que fue uno de los que más escribió sobre el tema, en Politeia, en sus trabajos sobre cómo tenía que administrarse el Estado, Aristóteles y otros autores a rueda de Aristóteles comentan que la familia es como un estado en pequeño. Y entonces Aristóteles propone que de la estabilidad de la familia depende la estabilidad del Estado. La familia grecorromana era algo así como una pequeña unidad básica, donde se administraba justicia, donde se cuidaba a las personas, donde se hacían negocios. Y entonces, claro, si en la perspectiva de aquel entonces, en la perspectiva de hace 2000 años, si el Estado quería estar fuerte y estable, debía tener familias fuertes y estables. Para que ese hogar, esa casa, ese oikos, estuviese fuerte y estable, según ellos, según los escritores antiguos, Aristóteles y los que le siguen, ¿qué era necesario? Para ellos era muy necesario el sometimiento. Esta palabra es clave para ellos. Aristóteles propone que todos los elementos de la casa se sometan al paterfamilias, que es como el pequeño emperador dentro de la casa, ¿no? El emperador gobierna el reino, el imperio, pero el paterfamilias gobierna la casa. De ahí que la mujer tiene que someterse, la palabra es esta, someterse al marido, los hijos someterse al padre, los esclavos someterse al dueño, y el resto de elementos que también están por la casa, que pueden ser personas con las que comercian, amigos y todo eso, tienen que someterse al paterfamilias, ¿no? Entonces ellos proponen, en la medida en que el paterfamilias sea capaz de administrar la casa, en ese mismo contexto, un montón de casas bien administradas forman una ciudad y un montón de familias bien administradas forman un imperio. Entonces, ya desde Aristóteles estamos viendo, 6 siglos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, estamos viendo la importancia de la estabilidad, la importancia del sometimiento y la importancia de que la familia estuviese bien estructurada y ordenada si el imperio quería tener futuro. Entonces, eso será importante porque, por ejemplo, algunos autores como Plutarco dicen que la mujer no debía tener otros dioses que no fuesen los de su marido. Incluso Plutarco llega a un poquito más allá y dice que no debe tener otros amigos que los de su marido, ¿no? En este caso es más restrictivo a Plutarco. Pero de Plutarco nos interesará eso, ¿no? Nos interesará que él dice que la mujer no puede tener otros dioses que no sean los de su marido. Y más adelante vamos a ver por qué nos interesan esas palabras de Plutarco. Así que, como hemos dicho, la casa patriarcal era el paradigma del Estado. Todo aquello que atentase contra la estabilidad de la casa también podía atentar contra la estabilidad del Estado. Así que esto era muy interesante. También dijimos que habíamos descubierto, ¿no?, unas especies de códigos domésticos. Bien, no le podemos llamar a lo que encontramos antes del Nuevo Testamento, no le podemos llamar códigos domésticos propiamente dicho, porque lo que encontramos son, sí, especies de recomendaciones, pero están siempre dirigidas al varón adulto y libre. Al varón adulto y libre. Siempre están dirigidas al varón adulto y libre. Porque a él le correspondía la administración de la casa. Y eso también será una diferencia significativa en las tablas de deberes domésticos que encontramos en el Nuevo Testamento, que se dirigen a todos los elementos de la casa. Entonces ahí ya vemos unos inicios de ruptura, una diferencia significativa que más adelante vamos a explicar. Aparte de investigar acerca del contexto grecorromano, nos parecía también importante hacer una ojeada al contexto helenista, al contexto judeo-helenista, ¿no? Porque el contexto judeo-helenista es el contexto cultural e histórico más próximo a los escritos del Nuevo Testamento. En concreto, nos fijamos en Filón de Alejandría y en Flavio Josefo. Y ambos autores, Filón de Alejandría y Flavio Josefo, siguen la misma estela de Aristóteles. Y cuando ellos intentan explicar cómo se organiza la casa judía, lo hacen con las mismas categorías que los escritores griegos, ¿no? Diciendo que todos los elementos de la casa, que tanto el Antiguo Testamento como las recomendaciones de los rabinos, apuntan a lo mismo, a que todos los elementos de la casa se sometan al paterfamilias,
y que los hogares judíos y las casas judías son sitios donde se mantiene el orden establecido, es decir, mujeres, hijos y esclavos sometiéndose al paterfamilias. ¿Por qué hicieron esto Flavio Josefo y Filón de Alejandría? Porque en aquel entonces, todo el imperio, todos los pueblos que estaban sometidos al imperio, tenían más o menos el mismo perfil. Seguían a sus dioses y aparte se les rendían pleitesía a los dioses griegos en un caso o romanos en otro caso. Pero los judíos no lo hacían. Los judíos, y esto se lo tenemos que agradecerle a Larry Hurtado, una investigación muy interesante que hizo en su libro Los Destructores de Dioses, explica que el pueblo judío era como una pequeña excepción dentro del imperio, porque todos los pueblos adoraban a sus dioses y adoraban a los dioses del imperio, pero el pueblo judío solamente adoraba a su propio Dios. Entonces los judíos siempre estuvieron bajo sospecha y todo el mundo sospechaba un poco de los judíos. Este pueblo que solamente adora a su propio Dios. Entonces, de alguna manera, Filón de Alejandría y Flavio Josefo intentan justificar al pueblo judío, decir, si nosotros adoramos a nuestro propio Dios y no adoramos a los demás, pero nos parecemos mucho a vosotros y en nuestros hogares también se sigue la misma estela. Las mujeres, los hijos y los esclavos se someten al paterfamilias, ¿no? Entonces, era interesante por eso, porque en el judaísmo helenista encontramos la misma idea, ¿no? Del sometimiento, ¿vale? Entonces, con este contexto, con esta idea, con esta idea de que lo correcto, lo ideal, lo adecuado, lo bueno es que mujeres, hijos y esclavos se sometan al paterfamilias, entonces es que llegamos a las tablas de deberes domésticos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento sobre todo encontramos 5 tablas de deberes domésticos, que son estas que tenéis ahí en vuestra pantalla, si podéis seguirlas. Encontramos una en la carta a los Efesios, una en la carta a los Gálatas, 2 en las pastorales, primera de Timoteo y Tito, y una en la primera carta de Pedro, ¿no? Las dos primeras, las de Efesios y Colosenses, son las más parecidas. Hay una dependencia a nivel del acercamiento narrativo y estructural de la exégesis que hemos realizado. Nos dimos cuenta de que hay una relación de dependencia exacta prácticamente entre esas dos tablas. Si os dais cuenta aquí, siguen el mismo patrón. Mujeres, mujeres, maridos, maridos, hijos, hijos, padres, padres, siervos, siervos, amos, amos. ¿Veis? Hay una relación de dependencia en las dos cartas, ¿no? Entonces, la diferencia está en que la carta, la Haustafel de Efesios, tiene un contexto eclesiológico, mientras que la Haustafel de Colosenses tiene un contexto cosmológico. Esa es la diferencia entre las dos cartas, pero hay una relación de dependencia. La tabla de deberes domésticos de Timoteo y Tito tienen un contexto también eclesiológico, pero desde el punto de vista de los dirigentes, de los responsables. De hecho, las cartas pastorales tienen que ver con eso. Son cartas que a priori se dirigen a los pastores, a los episcopos, a los dirigentes de la comunidad. Entonces, por eso vemos que fundamentalmente se está hablando de cómo tiene que ser el que dirige la comunidad. Incluso cuando se habla de las mujeres, se dice que las mujeres deben tener cierto tipo de característica para que las haga adecuadas para realizar una labor. En este caso, las mujeres ancianas, las mujeres mayores, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿no? Pero todos conocemos también el contexto que hay detrás de que el presbítero, el pastor, ¿no? Tiene que ser una persona a la que se le pueda dirigir, tiene que ser una persona que tenga capacidad de enseñanza, tiene que ser intachable por esta idea, ¿no? Esta idea de que se está hablando de cuáles son las características de aquellos que mandan, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, nos sorprende que la Haustafel, la tabla de deberes domésticos, digamos que se aparta más de esta idea, ¿no? de este esquema heredado del mundo grecorromano y del judaísmo helenista, es la primera carta de Pedro. Y por eso decidimos hacer la exégesis de esta carta, porque era la carta, por así decirlo, más diferente, ¿no? Entonces, en esta carta se empieza dirigiendo a toda la comunidad, luego se empieza por los siervos. Si os dais cuenta, en Efesios los siervos son los penúltimos,
En Tito los siervos son los últimos, ¿veis? Y en Timoteo también los esclavos son los últimos, pero aquí los siervos son los primeros, con lo cual esta carta ya nos empieza a ser disruptiva, empieza ya con un elemento rompedor que llama la atención. Y de hecho yo creo que empieza por los siervos por eso, porque intenta decir, oye, aquí hay algo diferente, ¿no? Y luego vamos a analizar en qué consiste esa diferencia, ¿vale? Luego se habla de las mujeres, de los maridos, y aquí he incluido dos elementos, los presbíteros en 5:1 al 4 y los jóvenes en 5:5, pero tengo que reconocer que yo creo que estos dos elementos no forman parte de la tabla propiamente dicha, de la Hauptstaffel propiamente dicha. Los he puesto ahí porque evidentemente tienen relación, por ejemplo, con las pastorales, ¿no? Los presbíteros, y con los jóvenes, ¿no? Que también se habla en Tito, ¿veis? Se habla de los jóvenes también, pero cuando hicimos la exégesis, cuando hicimos el acercamiento al texto griego, nos dimos cuenta de que estos dos elementos probablemente no formaran parte de la tabla propiamente dicha, sino de una parénesis comunitaria, ¿no? Que es muy diferente. Una cosa es Haustafel, la exhortación a los elementos de la casa, y otra muy diferente es una parálisis comunitaria a elementos de la iglesia, ¿no? Y entonces por eso, al final, cuando nos orientamos al trabajo de exégesis, acabamos la exégesis acabamos la exégesis en 3:9, que aquí no está, pero era la conclusión. Primera de Pedro 3, versículos 8 y 9 fue el final de la carta. Lo que pasa es que el cuadro lo hicimos cuando estábamos en el proceso de investigación, entonces por eso queda así. A lo mejor tengo que cambiarlo, el cuadro, para que se ajuste más al trabajo de exégesis realizado. Muy bien. Antes de entrar a la explicación de la exégesis, otra de las tareas que hicimos fue preguntarnos cómo había sido la recepción del texto a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Porque es interesante, ¿no? En esto yo creo que tiene mucha importancia el trabajo que hace Renato, ¿no? Decir, oye, esta idea, este concepto, esta doctrina, ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? ¿Siempre se ha tratado de la misma manera? Algunas personas dicen que sí, algunas personas dicen que las doctrinas fundamentales siempre se han creído desde Pablo hasta hoy en día se ha creído lo mismo, ¿no? Con pie fundilla, como si fueran dogmas que se podían repetir, todo el rato, ¿no? Y honestamente hay que decir que no. Hay que decir que la idea y la forma en la que la Iglesia ha tratado estas recomendaciones que existen en las tablas de deberes domésticos ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Entonces, es lo que le proponemos aquí. Simplemente quería hacer un breve recorrido, porque no es la parte más importante de mi trabajo, pero creo que es importante tenerla en cuenta. De aquí solamente quería explicar que es interesante, es muy curioso, porque visto desde el punto de vista de las relaciones de influencia en el Nuevo Testamento, prácticamente se pueden encontrar dos tendencias. Una tendencia en el Nuevo Testamento que aboga por una igualdad total, es decir, porque todos los elementos de la casa y de la iglesia son iguales. Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, ¿no? Es interesante esto, Gálatas 3:28, ¿no? Pero por otro lado, tenemos a textos como Primera Timoteo, como Tito o como Primera de Pedro, o como Colosenses y Efesios, que te dicen que la mujer se someta al marido y que el esclavo se someta a su amo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que someternos o tenemos que vivir en plano de igualdad? Y yo decía que esto era interesante porque cuando te vas al siglo segundo te das cuenta de que hay una rama del cristianismo que practica la igualdad. Hay una rama del cristianismo que practica la igualdad total. Pero el problema es que esa rama del cristianismo que practicó la igualdad fue tachado de herético, fue tachado de un cristianismo herético. Son los montanistas, son los carpocratitas, son todas estas ramas gnósticas, heréticas, que de por sí eran muy llamativas, ¿no? Y que
no por este tema, no por el tema de la igualdad, sino por otros temas, llamaban mucho la atención, para mal, porque se fueron acusados de practicar orgías y de un comportamiento no adecuado. Entonces, es probable que la iglesia, al ver que esa gente tenía muy mala fama, decidiera abogar por un elemento más de orden, que era esta idea de, no, lo que importa es el sometimiento porque no queremos crear escándalo a la gente de fuera. Entonces, bueno, nos llamó la atención porque en la investigación nos dimos cuenta de esto. También es interesante porque cuando tú te vas a la reforma del siglo XVI, pasa algo muy parecido. En la reforma protestante del siglo XVI, aunque Lutero y Calvino querían romper con las pétreas estructuras de Roma, lo que encontramos es en ellos que vuelve otra vez a repetirse el modelo de un liderazgo masculino. O sea, las iglesias de la Reforma, los pastores eran hombres, los que enseñaban eran hombres. Sí, porque estaban mejores formados, ya, pero ¿quieres decir que no se podía también haber formado a mujeres? ¿No? Aunque también hay algunos que dicen que no, que en la casa de Lutero la Caterina Bombora también enseñaba junto con él, tal y cual. Bueno, la que tenemos constancia es que en las iglesias de la Reforma magisterial, los líderes eran hombres. Y lo curioso, decía que era curioso porque en la rama radical de la Reforma sí que encontramos que se vive cierta igualdad entre hombres y mujeres. No una igualdad total, no la igualdad que nos hubiese gustado, pero que así como en el cristianismo radical del siglo II hubo una iglesia radical que sí que practicaba la igualdad, también en la Reforma lo mismo. Hubo también una rama radical de la Reforma donde se practicó la igualdad y nos llamaba eso mucho la atención. En cuanto al tema de que los esclavos se sometan a sus amos, tenemos que reconocer que en el cristianismo de la Edad Media, de la época de la colonización, países cristianos comercializaron esclavos y no tenían ningún problema con comercializar esclavos. Entonces, nos llamaba la atención eso, ¿no? O sea, por un lado, tú crees que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y con dignidad, pero por otro, es que lo dices esclavos, y lo que nos llamó más la atención fue el argumento que se utilizaba. Y el argumento para justificar el tráfico de esclavos era el siguiente. Bueno, eran varios, pero uno que nos llamó mucho la atención fue que se justificaba de la siguiente manera, que los esclavos negros que vivían en países cristianos eran mejor tratados como esclavos en los países cristianos que no como libres en sus propios países bárbaros de África. Entonces, como ellos vivían mejor siendo esclavos, siendo violados, siendo maltratados, siendo mutilados, trabajando hasta morir, vivían mucho mejor que no como hombres y mujeres libres en las calurosas estepas africanas. Entonces, hombre, como argumento, permitidme que le ponga unas pinzas, ¿no? Al menos a ese argumento. El tema es que también tenemos que reconocer que también fue el occidente cristiano el que luchó por la erradicación de la esclavitud. Por ejemplo, John Wesley comenta que uno de los episodios más vergonzosos de la iglesia fue no haber denunciado la esclavitud, ¿no? John Wesley, el padre del metodismo, y en concreto William Wilberforce, que es como muy famoso en el contexto evangélico español por ser un abolicionista, fue un protestante que hizo muchos esfuerzos para que se aboliera la esclavitud por parte del Congreso de Inglaterra, ¿no? Y al final, en 1862, después de la Guerra Civil, la esclavitud por fin es abolida en Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues se entiende que las personas esclavas, sobre todo las personas de clase de raza negra, pues tienen cierta dignidad, ¿no? Porque ya pueden ser personas libres. Lo interesante de Estados Unidos, que también lo comentamos, es que aunque en Estados Unidos, después de 1862, las personas negras fueron libres, experimentaron otro tipo de marginación porque pasaron de la esclavitud a la segregación a partir del 62. Y bueno, ya todos conocemos el tema este de la segregación, hasta que 100 años después, con Martin Luther King, la década del 60, tanto Martin Luther King como Malcolm X se levantan diciendo, oye, esto no puede ser que digamos que todos los hombres son iguales y los negros sigamos siendo personas de segunda clase, ¿no?
Pero bueno, nos llamaba la atención eso, ¿no? Que en países cristianos donde supuestamente hombres y mujeres, blancos y negros son iguales, se desarrollaba una hermenéutica nefasta que justificaba las relaciones de poder de unas personas en relación a otras. Entonces, por todo eso, decíamos, ¿qué dice el texto realmente? ¿Qué dice el texto ante esa realidad? ¿Qué dice el texto? Entonces, por eso nos animamos a hacer una exégesis, a hacer exégesis al texto griego de Primera de Pedro. Y en el texto de griego de Primera de Pedro encontramos que fundamentalmente la carta de Pedro intenta intenta explicar una parénesis, una exhortación a cada uno de esos elementos, a los esclavos primero, a las esposas y a los esposos, ¿vale? Os explico brevemente cada una de estas parénesis, al menos la conclusión a la que llegué después de la exégesis griega. Um, y de hecho, esa es la parte con la que estoy más contento del trabajo, porque el énfasis mío, el área donde me siento muy cómodo, es en trabajar el texto griego del Nuevo Testamento. Y cuando tú trabajas el texto griego del Nuevo Testamento y eres honesto al texto griego del Nuevo Testamento, te encuentras verdaderas perlas, verdaderas joyas. ¿Qué encontré en el trabajo de exégesis? Mirad, primero ya lo apuntamos antes. En cuanto a la permanencia de los esclavos, encontré que la palabra que se utiliza para esclavos en Primera de Pedro no es la palabra que se suele utilizar en el resto del Nuevo Testamento. Se utiliza la palabra oiketes en Primera de Pedro, cuando la palabra común que se suele utilizar es dulos, ¿vale? ¿Por qué se utiliza una palabra diferente? Yo creo que se utiliza una palabra diferente con un objetivo gramatical muy claro, y es establecer una diferencia. Cuando uno lee lo que se dice de los oiketes, de los esclavos, de Primera de Pedro, se da cuenta de que parece ser que Primera de Pedro no esté hablando solamente a los esclavos, sino a toda la comunidad. Es decir, aparentemente Primera de Pedro identifica a toda la iglesia con el grupo de los oiketes, de los esclavos. Y eso será muy interesante, porque eso lo que hará será lo siguiente. Eso lo que hará es coger a el grupo vulnerable y elevarlo al grupo de representantes de toda la comunidad. Y eso es al final lo que hace el Evangelio. El Evangelio redime, el Evangelio restaura, el Evangelio eleva a las personas y sobre todo a las personas vulnerables. Y no hay que decir que eso fue lo que encontramos en los Evangelios, en el ministerio de Jesús. ¿Jesús qué hace? Jesús coge a la gente vulnerable, a la gente abusada y les da una nueva identidad y los redime y lo eleva. Entonces, Primera de Pedro sigue esta misma estela evangélica de Jesús. Y otra cosa muy interesante en la parénesis que encontramos es que cuando Pablo habla de los esclavos, la parénesis que le dice, lo que le dice a ellos es someteos, sométete a tu amo, ¿no? Y los amos de esos esclavos aparentemente eran los amos, eh, eran personas de fuera de la comunidad, porque le dice, tienes que someterte tanto al que es bueno como al que no es bueno. Y si te golpea injustamente, aún así sopórtalo, porque es mejor soportar agresión por siendo inocente que soportar una agresión por hacer algo indebido, ¿no? Le dice Pablo. Y entonces, claro, nos llama la atención y dice, ¿en serio? ¿La Biblia le está diciendo a una persona que se someta y que aguante un abuso? ¿En serio está diciendo esto la Biblia? ¿No? Eso es lo que te llama la atención. Pero, ¿cómo lo resuelve el texto? El texto lo resuelve diciendo lo siguiente, diciendo, porque haciendo esto, os pareceréis a Cristo. Es decir, la primera de Pedro identifica a los esclavos con Jesús. Entonces dice, Jesús, igual que vosotros, también padeció injustamente. ¿Y él qué hizo? Sometió su causa al que juzga justamente. Así que es fantástico que Primera de Pedro, la propuesta hermenéutica de primera de Pedro es lo siguiente. Los esclavos no son los últimos de la fila. Los esclavos no son los últimos a los que vamos a hablar. Los esclavos no son los últimos de la casa. Los esclavos son los representantes de toda la comunidad. Y es más, no solo los representantes de toda la comunidad, sino aquellos que se parecen más a Cristo. Y entonces se identifica y se compara a los esclavos con Cristo. Y eso es una redefinición de identidad. Y eso lo que hace es elevar la identidad de los esclavos. No son los últimos, sino son los que se parecen a Cristo. Y entonces se les dice que este sometimiento de ellos puede cumplir una labor
misionera y apologética, diciéndole que en la medida en que ellos se porten bien, entonces van a dar un buen testimonio a los que están afuera y pueden ayudar y colaborar a la extensión del reino de Dios. Entonces, Primera de Pedro no le dice a los esclavos, sométete porque eres un esclavo, o sométete porque, mira, mala suerte, te tocó nacer esclavo y perdonad que lo diga así, te fastidias, ¿no? Perdonad la expresión. No, no dice eso, le dice, vuestro sometimiento tiene un propósito misional y es ayudar a la extensión del reino de Dios. Entonces, de alguna manera, eso les dignifica a los esclavos. La apariencia a las esposas sigue prácticamente el mismo modelo que encontramos en los esclavos. Esas esposas no son las esposas de los esposos que encontramos abajo. Esas esposas, esas mujeres, son las esposas de maridos no creyentes que aún no no se han convertido y no son parte de la comunidad. ¿Por qué sabemos esto? Porque dicen que a través del ejemplo de las mujeres, dice, las mujeres podrán ganar sin palabra a los que no han hecho caso a la palabra, dice esto. Y es interesante porque es un juego en griego que dice, sin palabra es sin logos, a los que no le han hecho caso al logos, ¿no? Es un juego de palabras interesante en el texto griego. El tema está en que sus maridos no son creyentes, el tema está en que la convención cultural de la época le decía a las mujeres que no podían tener otro Dios que no fuese el del marido, pero estas mujeres ya han transgredido la norma. Esas mujeres ya son parte de la comunidad, esas mujeres ya han abrazado otra fe diferente al marido. Entonces, ¿qué le dice a ellas? Vosotras ya habéis transgredido la norma, pero no sigáis transgrediéndola más, someteos, porque si os sometéis y dais ejemplo de sometimiento a vuestros maridos, podréis ayudar a que esos maridos que no han hecho caso a la predicación verbal del Evangelio, le hagan caso a una predicación más poderosa que es el testimonio de las mujeres, el testimonio de sus esposas. Y es interesante también porque dicen, compara esas esposas con Sara y usa una expresión que solamente la utiliza Pedro aquí. Y la expresión es las santas mujeres. En la Biblia se habla de los santos varones, de los santos hombres, pero esta expresión, las santas mujeres, solo se utiliza en Primera de Pedro. Es decir, Primera de Pedro otra vez lo vuelve a hacer. Vuelve a elevar la dignidad al grupo vulnerable. Y estas mujeres que dentro de la casa grecorromana prácticamente eran un cero a la izquierda o no eran nada en algunas ocasiones. En otras ocasiones sí. Tenemos ejemplos de algunas mujeres, sobre todo ricas, que pueden administrar sus propios recursos, nunca los recursos del marido. Pero a estas mujeres que no tenían voz, dentro de la iglesia se les llama las santas mujeres. Se les dice que son hijas de Sara, ¿no? Así como los creyentes somos hijos de Abraham, las mujeres que obedecen a sus maridos, que se someten a sus maridos, llegan a ser santas mujeres, hijas de Sara, es decir, se eleva la dignidad de ellas. Y otra vez, el sometimiento de estas mujeres no es en función de que tengan un alma diferente al marido. Hay que recordar que Aristóteles justifica el sometimiento de la mujer en función de que su alma es distinta a la del hombre, ¿no? Aristóteles dice, el alma del hombre es un alma que tiende a mandar, ¿eh? Y el alma de la mujer es un alma que tiende a obedecer. Entonces, lo propio del hombre es que mande y lo propio de la mujer es que se someta. Primera de Pedro no dice eso. Primera de Pedro dice, sométete por voluntad propia. Y sométete teniendo en perspectiva, teniendo enfrente la idea que si te sometes, puedes darle tal testimonio a tu marido, que que no ha hecho caso a la palabra, haga caso a una predicación sin palabra, que es la del testimonio. Es decir, hay un objetivo evangelístico, misional y apologético también en la parálisis a las esposas. Y lo interesante es que podemos dejarlo aquí porque era muy interesante, pero encontramos una pequeña paréntesis de apenas un versículo en 1 Pedro 3:7 que se dirige a los esposos. Esos esposos son esposos de mujeres creyentes que ya forman parte de la comunidad. ¿Y qué se le dice a ellos? A ellos se les dice que traten a sus mujeres como coherederas de la gracia de la vida, ¿vale? ¿Qué significa esto? Mirad, hemos dicho que los esclavos representan a la comunidad y a Cristo. Hemos dicho que las esposas de maridos no creyentes con su
con su testimonio pueden hacer que los maridos se conviertan. Pues de alguna manera lo que le está diciendo a la comunidad es que cuando los amos de estos esclavos y cuando las esposas de los esposos de estas mujeres se conviertan, ¿qué ocurrirá? Que el elemento masculino, ¿no?, de la casa, los esposos, el padre de familia, tratará a las esposas en relación de igualdad. Es decir, les está dando una perspectiva positiva a las esposas y a los esclavos sobre cuál será la relación dentro de la casa. De alguna manera lo que les está diciendo es que si fuera de la casa, si fuera de la iglesia, perdón, si fuera del contexto de la iglesia, lo propio de esclavos y esposas es el sometimiento, dentro de la comunidad, dentro del proyecto del reino, lo propio es las relaciones de igualdad unos y otros. Y nos parecía muy interesante esto porque de alguna manera lo que estábamos viendo aquí es que si bien es cierto que la parénesis, que la exhortación que se da es al sometimiento, y eso encaja con la cultura de la época, también lo hace desde unos elementos rompedores. Es decir, no dice lo mismo. Filón y Josefo dicen lo mismo que Aristóteles, pero el Nuevo Testamento no dice lo mismo que Aristóteles, sino que justifica la exhortación al sometimiento bajo un objetivo de dar testimonio y de evangelizar, es decir, bajo un propósito, misional y evangelístico. Y estas eran las conclusiones a las que llegamos después de analizar el texto griego de Primera de Pedro. No sé si tengo 5 minutos más para explicar el trabajo de actualización del texto después de realizar ese trabajo. Creo que ya me he comido el tiempo que había propuesto yo mismo, pero permitidme un par de minutos para comentaros el trabajo que hice de intentar actualizar el texto, ¿no? Porque una vez que se explique el texto, que se hace la exégesis, lo interesante no es dejar el texto ahí como si fuese una pieza de museo, un texto de hace 2000 años, sino intentar que ese texto pueda ser leído hoy en día, que pueda ser leído en el contexto de la iglesia cristiana del siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el trabajo de actualización del texto que dijimos, ¿no? Para el trabajo de actualización del texto, partimos de la base que lo que les dice Primera de Pedro a los esclavos y a las esposas es que se sometan. O sea, hay que ser honesto, ¿no? Y eso hoy en día puede que no se entienda mucho, pero tenemos que ser honestos con el texto. El texto dice lo que dice. Lo que le dice es sométete a tu amo y sométete a tu marido, ¿vale? Pero, dicho esto, nos encontramos que se lo dice no con los mismos argumentos que se dan en el contexto grecorromano ni en el judaísmo helenista, sino bajo otros elementos distintos. Y entonces nos parecía que ese cambio fundamental en los argumentos para el sometimiento era el punto a través del cual podíamos hacer una reivindicación de la exhortación y de la paréntesis. De alguna manera lo que les está diciendo es, mirad, en el contexto actual, lo que os corresponde para no causar rechazo de parte de la sociedad a la iglesia es que vosotros, en vuestra situación, esclavos y esposas, os sometáis con el objetivo de dar testimonio a los de fuera, pero lo hacéis por voluntad propia. Es decir, lo que hace Primera de Pedro es otorgarle a esclavos y esposas la categoría de sujetos, mientras en el contexto grecorromano la categoría de ellos es la categoría de objeto. Todo lo que está dentro de la casa le corresponde, es el padre de familia, es dueño de todo eso. En Primera de Pedro, esclavos y esposas son sujetos, son elementos prioritarios e importantes de la misión de la iglesia y de la misión del reino, y ellos por voluntad propia asumen la misión de someterse al elemento masculino, en este caso de la casa, con el objetivo de dar un testimonio tan poderoso que esos amos y esos esposos puedan convertirse, ¿no? Así que nos parecía que este elemento diferencial podía ser nada más y nada menos que una especie como de semilla de esperanza.
una semilla de esperanza que lo que tenía que haber hecho a lo largo de la historia de la Iglesia es germinar en relaciones de igualdad entre hombres y mujeres y en relaciones eh, donde no hubiese relaciones de sometimiento entre individuos, entre personas, blancos, negros, ricos y pobres, nacionales y extranjeros, ¿vale? Sin embargo, nos dimos cuenta de que no. El análisis histórico que hicimos es que muchas veces la iglesia estuvo incluso de parte de los esclavistas, ¿no? La iglesia incluso fue un poco esclavista. Eh, pero, curiosamente, en el siglo XX surgieron surgieron varias aproximaciones, pero dos tipos de teología que lo que hacían era, desde mi punto de vista, coger el relevo a ese cambio tan drástico que hizo Primera de Pedro en la parénesis y llevarlo hasta las penúltimas consecuencias. Me refiero fundamentalmente a la teología negra en el caso de los esclavos y a la teología feminista en el caso de las esposas, ¿no? Y lo que me gusta de esas teologías es que esas teologías lo que hacen es que proponen la posibilidad de hablar de Dios desde la experiencia de los esclavos y sometidos y desde la experiencia de las mujeres. La teología negra y feminista no sustituye el discurso tradicional de Dios, pero sí dice que esclavos, por ejemplo, y mujeres, por ejemplo, también pueden hablar de Dios desde su propia realidad. Y yo creo que eso es justamente lo que hace Primera de Pedro. Primera de Pedro le habla al esclavo y a la esposa. Eso no se hacía en el contexto del siglo I. Se hablaba al esposo diciéndole, trata amablemente a tu mujer y sé benévolo con tu esclavo. Pero no, Primera de Pedro le habla a los esclavos. Entonces, de alguna manera lo que le dice, vosotros tenéis una experiencia de Dios y a partir de vuestra experiencia podéis acercaros a Dios y podéis formar parte de la misión del reino. Y la teología negra, la teología feminista, pienso yo que justamente hace esto y lo hizo en el siglo XX. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que hacer la iglesia en el siglo XXI? Eso fue en el siglo XX, pero ¿qué tiene que hacer la iglesia en el siglo XXI? Pues yo pienso que la iglesia en el siglo XXI tiene que seguir esta estela. No debe repetir discursos de sometimiento sin ton ni son, no debe repetir la misma idea de esclavo, sométete a tu dueño y esposa, sométete a tu marido, sino que debe partir de esa base liberadora y desde esa base liberadora proponer una relación de igualdad entre todos los seres humanos. Que dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro del espacio del reino que estamos construyendo los creyentes, jamás existan relaciones de sumisión por origen social, por clase social o por cuestión de género. Y esa era la propuesta que hacía de este, de este Haushafen, de esta tabla de deberes domésticos. Acabo con la lectura de un párrafo de la teóloga Elizabeth de Suárez Fiorenza, que dice de la siguiente manera. Dice, en la medida que los cristianos aceptaban a los esclavos y mujeres de las casas paganas como conversos y miembros de la comunidad, violaban indiscutiblemente las leyes ancestrales. Su autocomprensión como nueva comunidad escatológica era una visión alternativa que socavaba claramente el orden grecorromano. El mensaje cristiano resultaba tan atractivo y convincente para las mujeres y los esclavos precisamente porque les daba una nueva libertad en la comunidad de iguales. Y pienso que eso es lo que tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que ser atractiva para decirle a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está sufriendo, a la gente que está siendo violentada, que en el contexto de la iglesia, en el espacio de la iglesia, pueden ser sujetos y no objetos. Y la pregunta que me hacía, y como concluye el trabajo, era si nuestras comunidades están haciendo esto o por el contrario simplemente están repitiendo esquemas antiguos que evidentemente ya nadie sigue y a nadie les resulta atractivo. Y así acababa mi investigación que presenté en el TFG y que tan amablemente habéis escuchado y por el que os doy muchísimas gracias, amigos y compañeros.
Ok, pues abrimos entonces una ronda de charla, de preguntas o de compartir impresiones. Si alguien quiere mojarse, muchas gracias, Nelson, antes de hacerlo. La verdad Gracias que a está vosotros, de muy verdad. interesante. Si quieres me pringo yo y digo, quizá ese versículo famoso de someteos los unos a los otros, quizá también va en la misma línea de ya no es una pirámide, digamos, ¿no? De jerárquica, sino que la idea a la que se va es que todos somos iguales, todos nos hacemos esclavos de todos, ¿no? No sé si también pudiera ir en la línea en lo que tú has comentado, o si tuvieras Yo creo algo. que sí. Yo creo que sí. Sobre todo porque si nos damos cuenta, el, el texto empieza también de esa manera. El texto empieza proponiendo que la comunidad entera se considere siervos de Dios. Eh, en 2.11, 1 Pedro 2.11 dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿no? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a gobernadores como enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien, ¿vale? Entonces, fíjate que dice que toda la comunidad tiene que someterse. Entonces, de alguna manera, la parálisis del sometimiento no es solamente para esclavos y mujeres, sino para toda la comunidad. Yo creo que va en esa misma línea. O sea, al final, somos una comunidad que tiene que dar ejemplo. Pero a mí me llamó la atención que justamente cuando se mete en el detalle, elige a esos dos grupos, esclavos y mujeres. Y el esclavo a mí me fascinó porque identifica a toda la comunidad como una comunidad de esclavos, ¿no? Siendo que seguramente había gente libre en la comunidad, pero utiliza a los esclavos como para que sea representante de todo el grupo. Lo que veo también es que muy gorda la tenían que estar liando los cristianos, ¿no? Con el tema de la esclavitud o con el tema de la dignidad de las mujeres, cuando aquí se está diciendo, oye, no desentonéis tanto, ¿no? Vamos a intentar ser un poco, ¿no? Da un poco esa impresión, ¿no? En el versículo 11, os ruego, por favor, porque aquí estamos dando mucho que hablar y la idea es transmitir el evangelio a la sociedad o transmitir, ¿no? Parece un poco como que está preocupado por eso, ¿no? Sí, sí, no, yo pienso que un poquito de escándalos que había, ¿no? Si no, no habría dedicado tanto tiempo, le dedica mucho espacio la carta a este elemento. Entonces, supongo que algo de escándalo habría, entonces por eso dedica este tiempo, ¿no? Estaban, como tú dices, estaban liándola parda. Pues si José o Juan quieren comentar algo, José, venga, silencio. Ahí. Oye, Nelson, muchas gracias, ¿eh? Primero de todo. Gracias. Me ha gustado mucho el trabajo. Vale, entonces quería, nada, pues solamente un pensamiento, ¿no? Hablamos de esclavos y de oiketés, ¿no? ¿Me has dicho oiketés? Hablo desde del desconocimiento, ¿no? Entonces, veo ahí como un conflicto, ¿no? Entre, digamos, la palabra esclavo y la palabra que traducen unas versiones, ¿no? Las versiones que tenemos ahora que las traducen en criados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese salto de esclavo a criado, me pregunto, ¿no? Si lo estaba dando el propio cristianismo o venía ya que lo estaba dando la sociedad también, que lo estaba pidiendo la sociedad, ¿no? No sé si te has encontrado en tu trabajo ese conflicto, ¿no? Esa traducción y... Bueno, mira, o sea, es que el Nuevo Testamento, por lo que sea, la palabra que traduce por esclavo, por sirviente, por esclavo, es doulos, ¿vale? Que si nos acordamos, Pablo mismo se llama a sí mismo doulos, ¿no? Que es, que es sirviente, que es sirviente, ¿no? Y Primera de Pedro utiliza la palabra oiketes, que literalmente significa siervo y esclavo, y que solamente aparece, curiosamente solamente aparece
4 veces en el Nuevo Testamento. Mientras que doulos aparece muchas veces, no te puedo decir el número, pero oiketes te puedo decir que aparece 4 veces. En Lucas 16, Hechos 10, Romanos 14, 1 de Pedro 2, 18, que es esto, de aquí, ¿vale? Lo interesante es que oiketes hace referencia al oikos, a la casa. Entonces, por eso sí que podría ser identificado como criado. Pero la idea es la misma, la idea es el esclavo doméstico. Entonces, doulos y oiketes pueden ser lo mismo, ¿vale? No hay diferencia en plan esclavo, criado, chico, no. Es la misma imagen, ¿no? Es el esclavo, pero en este caso, oiketes hace referencia no a cualquier tipo de esclavo, no al esclavo que se utiliza para las labores del campo o para no sé, empujar la carga, sino para el criado doméstico, el que está dentro de la casa, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso se traduce como criado, pero es la misma idea, es una persona que tiene que someterse a otro. No sé si te contesto la pregunta o era otra. Perfecto, sí. Gracias. Vale. Juan, ¿tú quieres comentar algo? Yo os escucho y bueno, es interesante, ¿no? Las lógicas, ¿no? A mí me parece que aquí hay un giro escuchaba a Nelson, ¿no? Y viendo el texto en el que, bueno, ya las relaciones ya no dependen de una dirección, sino de las dos. Y el nivel de sometimiento pues debería también depender de las dos partes, es decir, a medida que uno se somete, pues el otro también, y es una manera de profundizar en la relación, pero desde luego, porque dos personas están de acuerdo en ello. La misma palabra, que es el someterse, cambia radicalmente en el momento que dos personas están de acuerdo en hacerlo, y que se comprometen ambas y ambas profundizan en esa dirección en relación, no en sometimiento. A mí me parece interesante cómo con la misma palabra se puede dar la vuelta a todo. Sí. Bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el texto, más que hacer que pierdan la dignidad, lo que hace es redignificar. Redignifica. Y a mí eso es lo que me gusta del texto, que el texto, desde esta palabra que no nos gusta mucho, la palabra someternos, que personalmente a mí me desagrada muchísimo, pero el texto utiliza esta palabra y redignifica a esos elementos y los convierte, los pasan de objetos a sujetos. Y se quedan dentro de la casa, no salen fuera de la casa, pero dentro de la casa se transforman. Y de alguna manera creo que eso es lo que hace el Evangelio con las personas, ¿no? Hace que se conviertan, ¿no? Que se transformen y redignifica a los seres humanos. Y muchas veces esa redignificación no consiste en salir de tu contexto y perderte en un contexto diferente, sino estar dentro de tu contexto, pero estar de otra forma, ¿no? De una forma más humana, más digna, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que hace el texto y pienso que eso también es lo que debería hacer la iglesia. Redignificar la vida de la gente, ¿no? En la iglesia jamás las personas deberían perder su dignidad por ningún motivo. Al menos ese es el acercamiento pastoral que se me ocurría cuando trabajaba el texto. Muy bien. Bueno, quería comentaros algo también. He conseguido poner ya el vídeo. Me he cambiado de habitación y todo. Bueno, darte las gracias, Nelson. Yo la verdad quería haber estado conectado cuando el TFG en primera vez, en primera edición, pero no pude porque me tocó estar trabajando y bueno, me alegro de haberte oído porque sí que hoy comentar a los compañeros de SEUD que había estado muy bien tu presentación y creo que tenías razón, la verdad que es muy interesante el tema y también cómo lo has expuesto. Y bueno, a mí me han llamado la atención varias cosas. Una de ellas, aunque ha pasado muy rápido, es todo ese contexto del mundo grecorromano que había y que permite entender el significado de las palabras, ¿no?
esa idea de sometimiento que hablabas de Aristóteles y otros, cómo la organización se estructura de esa manera, con familias que son mini-estados y el Estado formado por más familias. Y además, cuando lo estabas contando, me estaba prendiendo un poco los pelos de punta, porque yo he oído comentar muchas veces, ahora mismo en esta sociedad, ¿no? El Estado necesita familias fuertes y tal, y cuando se habla eso siempre es para ese fuertes, ya sabemos a dónde va a parar, ¿no? A esa misma estructura piramidal y todo eso, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo ese tipo de argumentación, que es incluso más antigua que la Biblia, se repite entre los propios creyentes. Y bueno, también eso hace un poco referencia a la parte que me toca más por lo que yo estoy investigando, esa influencia tan fuerte de Aristóteles a partir del final de la Edad Media, ¿no? Entonces no es de extrañar que lo que has comentado, ¿no? Cómo la Iglesia reproduce esos modelos de sometimiento en mujeres, en esclavos y en pueblos enteros, ¿no? En colonizaciones, todo eso, en una época en la que se hace muy evidente ese impacto de toda la filosofía aristotélica, ¿no? Entonces, bueno, estaría bien, yo creo que es un tema también a investigar más. Probablemente a lo mejor ya está eso investigado, ¿no? O es cosa de poder leer y conocer más, ¿no? Cómo se ha producido esa relación y hasta qué punto el cristianismo pues se ha traicionado un poco a sí mismo siguiendo esas otras influencias, ¿no? También me ha hecho pensar otra referencia rápida que has hecho a la Reforma y a esta situación de unas... Yo lo he visto en más, al estudiar también otros grupos religiosos en otras épocas. Por ejemplo, algunos de los nuevos movimientos religiosos protestantes en el siglo XVIII y XIX, sobre todo en el XIX en Estados Unidos, y da la impresión de que siempre nos pasa lo mismo. Hay una época inicial de mayor fluidez y más posibilidades, y en un cierto momento, bastante rápido, se entra en una dinámica de ortodoxia y de consolidación y aquello ya se endurece y ya una vez que se endurece ya luego se acabó, puedes quitar el molde, que aquello ya ha cogido forma y ya no va a cambiar. Hace falta otra fractura, otra reforma, lo que sea, y esos nuevos que salen tienen otra vez una nueva oportunidad de poder reformar cosas, ¿no? Y bueno, la mención que hacías también de estos antes del siglo XVIII, ¿no? Todo el nacimiento del metodismo y todo eso, pues es otra vez lo mismo, ¿no? Es como otra reforma dentro del protestantismo y nuevamente hay un periodo ahí breve de cambiar cosas y luego ya eso se acaba y tiene que ser otro movimiento, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor eso es un problema de sociología humana, que somos así, ¿no? Y al cristianismo inicial pues le pasó algo, eso, ¿no? Tuvo un periodo ahí y luego ya se entra en unas ortodoxias a partir del siglo II y ya es muy difícil cambiar cosas sin llegar a otra fractura. Entonces, bueno, me parecen elementos contextuales de lo que has comentado que creo que son interesantes para poder entender por qué el texto no se lee como tú lo lees. Generalmente se lee de otra manera. Entonces, aquello que era como, me da la impresión de que aquello que era como una concesión un poco temporal y transitoria, con ese fin utilitarista un poco apologético, se ha convertido en una nueva ortodoxia. Es decir, esto que se hace como concesión ahora es la obligación. Y claro, la verdad que cuando lo piensas así es muy triste. Y creo que una de las claves está también en algo que has dicho de que los amos de esos esclavos y los maridos de esas mujeres no eran creyentes. Y ese es lo que introduce ese desafío. Ahora no se lee así, ahora se lee como que esa sería la relación normativa en las familias creyentes. De esclavos ya no, porque ahora ya está muy mal visto, pero cuando había esclavitud sí que se leía así, ¿no? Los cristianos tenían que tener esclavos, los esclavos tenían que someterse porque estaba dicho en esos textos. Entonces, ese matiz de que eso no solamente era utilitario con un fin apologético, pero porque esas otras personas no eran creyentes. Y yo creo que eso se suele pasar por alto. Sí, para mí es un elemento central. O sea, esos amos y por eso puse el esquema. ¿Os acordáis que en el esquema estaba primero esclavos, segundo esposas y tercero esposos? Y esposas y esposos no son pareja. Son dos personas, son dos elementos distintos. Esposas de maridos no cristianos y esposos de mujeres cristianas. Y a esos esposos lo que se le dice es, trátala igual. Y a la esposa se le dice, sométete a tu marido no cristiano. Entonces,
ese elemento, el elemento de que el hombre, el paterfamilias, no fuese cristiano, para mí es la clave hermenéutica que nos ayuda a entender por qué se le dice a esos elementos someteos, ¿no? Y como tú decías, hombre, hoy en día no me digas que en el contexto de familia, ¿no? De familia en que marido y mujer son cristianos, que la mujer lo que tiene que hacer es someterse a su marido y ya está, y callar, ¿no? Cuando estamos hablando de relaciones de igualdad. Y a mí lo que más pena me da es que ese discurso sale de la esfera doméstica y cuando yo me presento como cristiano en contextos, lo que piensan es que yo soy pues un machista remilgado, ¿no? Que doy dos gritos y que todo en mi casa se ponen rectos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa imagen, estamos dando una imagen pésima con esos discursos fuera de contexto. O sea, es que además lo decimos y lo repetimos, no puedes leer un texto fuera de contexto. Y el contexto de esos pasajes, que son complicados, nos ayudan a entenderlo. O sea, no es lo mismo, no es la misma exhortación a un siervo de un amo cristiano que a un siervo de un amo no cristiano. Y se pasa por alto eso. ¿Qué vas a decir, Rubén? Sí, permitidme que lea una nota a pie de página de un trabajo mío, y porque aludo a dos teólogos con mucha repercusión en el mundo evangélico de habla hispana, como son John MacArthur y John Piper, ¿vale? Ostras. Entonces, son gente que tienen una voz que es bien recibida, y luego lo que dicen pues es lo que se vive, ¿no? Entonces, por ejemplo, en torno a lo que es el complementarismo, esta doctrina de hombre-mujer y tal, John Piper refuerza, por un lado, la idea de la masculinidad hegemónica en el hogar. Y él dice, en nuestros días pocas cosas, esto lo digo por lo que habéis dicho antes, dice, en nuestros días pocas cosas se han deteriorado más que la hombría y el liderazgo en relación a las mujeres y a las familias. Digo yo que habla... Sí, perdón. Sí. No, que me perdone, pero que digo yo que eso de la hombría lo dirán por ellos mismos, ¿no? Bueno, no, perdón, tenía que... Te están proyectando, Juan, están proyectando. Esto es sacado Es un chiste muy malo, perdonadme. del libro Pacto Matrimonial, o sea, es un libro que dará consejos a los matrimonios, Pacto Matrimonial, Perspectiva Moral y Eterna, como valores que son imperecederos. Está publicado en Tyndale Español de 2009, página 63, para que veáis que no... 2009. Sí. Y luego también en este mismo libro, Piper arremete contra quienes rechazamos, en este caso yo también, en mi casa, no lo vivimos esto, pues esa supremacía masculina en el hogar, ¿no? Porque favorecemos otro tipo de trato. Y luego John MacArthur, que va en la misma línea, establece una jerarquía práctica para el hogar cristiano. En el libro Cómo ser padres cristianos exitosos, editado por Portavoz, 2000, páginas 144-145. Quería traerlo un poco a raíz de lo que estabais diciendo. ¿Por qué? Porque esto está en la iglesia hispana, de habla hispana. Sí, sí. Yo tengo ese libro, el de MacArthur, yo lo tengo. Tengo que decir que no lo he leído y evidentemente no lo he utilizado para este trabajo. Pero ahora que lo has mencionado el título, recuerdo que me lo regalaron cuando nació mi segunda hija. Y no me lo leí. Por eso no soy un padre cristiano exitoso. No, se puede ver que ese tipo de tablas domésticas siguen funcionando ahora a su manera. Vamos, yo creo que ahí sería interesante investigar más, explicar un poco mejor ese origen cultural de la idea de sometimiento y esa organización jerárquica de la familia. Porque se asume automáticamente desde ese ámbito evangélico que eso es una idea bíblica, es una idea cristiana, y no se hace ninguna relación con el mundo fuera del ámbito del Antiguo o del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, explicar con cierto detalle de dónde viene esa idea y cómo esos términos, incluso estaría bien, si lo puedes hacer en griego, ver si esos mismos términos de sometimiento son los mismos que utiliza o no Aristóteles o los filósofos de la época,
más cercana al siglo I, ¿no? De qué tipo de terminología técnica se utiliza para explicar las relaciones familiares, sería muy interesante hacer esas comparaciones, y igual que lo que hacías con los términos de esclavitud, ¿no? Los diferentes tipos de esclavos, todo eso, y ver hasta qué punto el Nuevo Testamento está subvirtiendo de alguna manera, aunque a veces se ha velado y a veces es tan velado que nosotros ya no somos capaces de darnos cuenta, pero hasta qué punto lo está haciendo en ese contexto, ¿no? Porque sería yo creo que algo revolucionario para mucha gente darse cuenta de que eso no tiene un origen bíblico. Eso son relaciones familiares con un origen pagano, que diríamos, que si para algo están en el Nuevo Testamento es para ser criticadas o aceptadas con muchas paréntesis, ¿no? Y superadas, o sea, el objetivo es superar esa relación, no mantener esa relación. Exacto, y luego, claro, luego hay que explicar esto, que aparte de lo que sea igual que en la facultad, ¿no? Tenemos una parte de Biblia y una parte de teología. Una vez hecha esa parte de estudio bíblico, luego a nivel teológico, pues deberíamos ver a dónde apunta el Nuevo Testamento, ¿no? Apunta a superar eso. Lo que pasa es que, bueno, se ha superado en unos temas más que en otros, y en unos temas más tarde que en otros, ¿no? La esclavitud, pues... el tema de la esclavitud a mí siempre me ha parecido fascinante, porque se superó en la Iglesia antigua hasta cierto punto, y luego una vuelta a la esclavitud, una vuelta mucho peor. O sea, lo que hubo en el siglo XVII y XVIII fue casi, bueno, yo creo que hasta cierto punto peor que la esclavitud antigua del mundo romano. En el sentido de que era, bueno, pues todo ese comercio a través del Atlántico y no sé qué, era una cosa mucho más allá de la escala a la que se había concebido la esclavitud antigua, aunque probablemente en términos numéricos había más esclavos en Roma. Pero se volvió a eso y ha habido una segunda abolición de la esclavitud en la Iglesia, ¿no? En el siglo XIX. Que bueno, eso también a mí ahí me parece, si es un poco chocante que se aceptara con más o menos remilgos en la Iglesia antigua, lo que para mí es prácticamente incomprensible es qué pasó en Europa entre el siglo XV y XVIII, ¿no? Cómo se pudo llegar a dar la vuelta completamente y a rehacer argumentos esclavistas desde dentro del propio cristianismo. Entonces, bueno, creo que ahí hay trabajo por hacer, y hasta qué punto eso es paralelo con la situación de las mujeres y otros grupos, ¿no? en la sociedad. Sí, sí, sí. Y yo creo que me gusta ese punto que has hecho, Pablo, de analizar el origen del mandato a someterse, porque es que nos lo tragamos como, o sea, sin filtro. O sea, en la iglesia, ese mujer, sométete a tu marido, se traga sin filtro, sin pensar, vale, la Biblia dice eso, pero ¿por qué lo dice? Entonces, hombre, lo dice no para que la mujer se someta y ya está, sino, como tú lo has comentado, con el objetivo de que se supere. O sea, es una situación transitoria, no eterna. A mí me llama la atención el título de lo que ha dicho Rubén. ¿No? ¿Cómo has dicho? ¿Perspectiva eterna o algo así? ¿No? Sí, de tener perspectiva eterna, creo. Sí, ahora te lo sí, sí, sí. Pero que no es una perspectiva Pero porque eterna. dentro, claro, sí, sí. Que era temporal. O sea, el objetivo es que esos maridos o esos dueños se conviertan y que dentro del reino se viva la igualdad. Eso no fue lo que dijo Jesús, o sea, que todos somos iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué unos son más iguales que otros? No sé. Sí, pero yo creo que Pablo ha dicho que se cuela Aristóteles, y yo creo que Platón también, completamente, porque claro, esa idea de la eternidad, de las ideas, todo esto está metido, lo tenemos hasta el tuétano. A mí que, por ejemplo, ¿no? Grandes perjudicados en la historia del cristianismo, como son, por ejemplo, Nietzsche, que le da una vuelta a la epistemología, y para mí es tan importante. Porque hay que romper con esa idea de que, para empezar, porque muchos cristianos leen cada frase de la Biblia como si la frase ya tuviera un contenido, y esto es falso. Es decir, los contenidos se retroalimentan casi en estructuras como si fueran como mimbres en todo el contenido del canon. Hay que hacer una lectura canónica,
la frase esa de someteros a... Esa frase en concreto, ¿no? Que suena tan... Se tiene que leer a la luz de todo el canon. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, claro, el problema es que hay un canon dentro del canon. Ellos tienen su canon puritano platónico y en lo social, como bien decía Pablo, aristotélico. Y claro, pues yo me niego a aceptar ese canon. Yo me niego, o sea, yo no creo creo que el canon bíblico es lo suficientemente amplio para otras cosas bastante más interesantes que defender una ética puritana estadounidense de la prosperidad que, vamos, que está tan metida en todos lados, pero que, yo qué sé, lo siento, me enrollo, pero creo que Platón y Aristóteles son importantísimos para la historia del pensamiento, pero claramente superables, y que no nos podemos comer con patatas. Es que... Sí, perdón. No, iba a decir que Platón es la hermenéutica de Pablo. O sea, en las iglesias se lee a Pablo con las gafas de Platón. Sí. También es una lectura platónica. En el tema ese que se comentó antes, ¿no? Del tema del alma, de las diferentes almas, de si hay unas almas más jerárquicamente y tal, todo eso, claro, es una mezcla de lecturas de Platón y Aristóteles, que por otro lado en la época del desarrollo del cristianismo, el final ya del Imperio Romano, se vive precisamente un sincretismo en el mundo pagano, unos esfuerzos de sincretizar tanto las enseñanzas de Platón y Aristóteles, es decir, los grandes filósofos de las escuelas, sobre todo de Alejandría, de los siglos ya pues, tercero, cuarto, quinto, su objetivo, o sea, su objetivo de trabajo, su proyecto de trabajo era conseguir armonizar a Platón y Aristóteles, que se veían tradicionalmente como dos escuelas contrapuestas, ¿no? Un poco así como... Y entonces el objetivo en aquella época era armonizarlos. Y el cristianismo entra como una especie de tercero en discordia que se va a intentar armonizar con esos otros dos referentes. Entonces el mundo que surge ya a partir del triunfo del cristianismo entra precisamente ahí, en cómo combinar esos tres elementos. Y bueno, se consiguieron combinar como se pudo, porque claro, había cosas igual que realmente Aristóteles y Platón no encajaban totalmente, pero había quien era capaz de hacerlos encajar, pues también se encajó con el cristianismo y los resultados, pues bueno, fueron bastante mejorables, ¿no? Diríamos. Ahora, hay que entender que para la época, un poco eso sí que has dicho al principio, que me parece también interesante, ¿no? Ese interés por parte del cristianismo, bueno, o de la parte del cristianismo que finalmente triunfó y se convirtió en la gran iglesia, de ganar esa aceptabilidad social, ¿no? Al mismo tiempo que parece que hubo grupos cristianos a los cuales no les importó eso y prefirieron vivir una especie de comunidades idealistas de lo que ellos consideraban que debía ser de manera aislada y evidentemente acabaron desapareciendo de la historia. Hubo otro grupo de cristianos que sí querían triunfar y ser aceptados socialmente, ¿no? Y lo consiguieron. Lo que pasa es que lo consiguieron a base de hacer unas concisiones que ahora nosotros podríamos decir que en algunos casos fueron demasiado, ¿no? O sea, vendieron un poco su alma al imperio, ¿no? Hablando en términos aquí un poco apocalípticos, Rubén, de tu PFG. Hay una frase que dice, hubo otros cristianismos, pero no tuvieron su Constantino. Claro, a lo mejor no podían tenerlo, porque eran demasiado inaceptables para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso es una... Y en la Reforma nuevamente vemos lo mismo. O sea, lo que pasa en la Reforma, con la Reforma radical, ministerial y todo eso, vemos que pasa lo mismo. Hay un protestantismo que quiere ser aceptado, que quiere imponerse en la sociedad y reemplazar al catolicismo, ser en la nueva ortodoxia, y otros experimentos protestantes a los que les da igual y quieren vivir su fe y tal. Y bueno, unos desaparecen, otros sobreviven a base de a lo mejor irse a otros lugares, ¿no? Entonces, todos estos que van a Estados Unidos en diferentes lugares o a algunos lugares en Latinoamérica intentan montar colonias donde se funcione de una manera idealizada y tal, que en algunos casos van mejor, en otros casos acaban saliendo muy mal, porque cuando uno ve cómo es la sociedad de los Amis ahora mismo, diría, pues, vaya, tanto radicalismo para acabar en una sociedad tan cerrada.
realmente no ha ganado mucho, ¿no? Pero bueno, eso es un poco las cosas de la historia, ¿no? Que a veces discurre por caminos inexplicables. Pablo, ¿y dónde estamos nosotros hoy? Yo eso me lo pregunto todos los días. Me lo pregunto todos los días, sobre todo los domingos. ¿Dónde estamos, sobre todo en nuestro mundo evangélico, de habla hispana, tanto aquí como en Latinoamérica? Sobre todo con esas influencias estadounidenses que tenemos, ¿no? Como las que leía Rubén, o que nos vienen directamente de Estados Unidos o nos vienen pasadas por Latinoamérica, pero bueno, da igual, porque el origen está ahí. Entonces, sí, no sé, es una situación, a mí a veces me parece muy extraña, porque sobre todo a nivel de España, más que en Latinoamérica, a nivel de España, y pensando en cómo era la situación de los evangélicos hace 50 o 60 años, donde ser evangélico era ser una especie de revolucionario, muy rupturista, porque estar en contra de la cultura y la sociedad. Y luego pensar, y eso para acabar así, un poco lo que os decía antes, ¿no? Para acabar así. Era curioso porque yo os he comentado que estoy pastoreando una iglesia de 130 años, ¿no? Esta iglesia, en la época de la posguerra, de la posguerra civil, década de los 40, década de los 50, ahí se juntaban pues este tipo de gente, la gente contestataria, comunista, no sé qué, y era visto así, era visto como un espacio libre pensador, la iglesia, ¿eh? En la iglesia se juntaban los librepensadores y se les respetaba. El alcalde de Sabadell, en este caso, aunque era franquista, se respetó siempre la comunidad evangélica. De hecho, por eso la iglesia nunca cerró sus puertas en 77 años de historia. Hasta ahora, el coronavirus nos ha cerrado las puertas y es curioso que el franquismo no las cerró, pero el coronavirus. Pero bueno, dicho esto, la imagen que se tenía de la iglesia era un lugar de iguales, muy a la vanguardia, muy a la vanguardia, donde gente que pensaba se juntaba y todo eso, y se respetaba y todo eso. Y hoy en día, cuando la sociedad piensa en los grupos evangélicos, piensa en un poquito menos que el hombre de las cavernas, ¿sabes? Entonces, es lo que tú dices, o sea, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? En los últimos 20 o 30 años yo creo que hemos dilapidado esa asociación que había entre el mundo evangélico y un mundo más abierto, con ideas más novedosas, un poco más europeo o algo así. Ha cambiado totalmente la imagen que tienen de los otros. O sea, sí, no, eso es bastante, un poco desalentador, ¿no? Ver cómo nos hemos anclado en cosas. Y a veces incluso no es que nos hayamos quedado en la situación en la que estaban las iglesias evangélicas en los años 50 o 60. A veces es que claramente ha habido retrocesos importantes. Y ha habido, o no sé, o si son retrocesos o son simplemente divergencias, ¿no? Hacia otras cosas. Porque había cosas que se podían hacer en algunas iglesias hace a lo mejor 30 años y que ahora estarían mal vistas. De eso falta uno de los nuestros que no está, y entonces no quiero hablar con él, no quiero hablar por él exactamente, pero sí que también cuenta lo mismo. Como en la época de sus padres, antes de tal, había ciertas libertades en la iglesia evangélica de su denominación que hoy por hoy no se tienen. Curioso, ¿eh? A mí en Menorca me pasa que me llevo muy bien con los ancianos, vamos, que hablo con ellos de teología y de todo. A partir de 60 años sé que puedo hablar de lo que quiera de teología con ellos. Sí. Pero para abajo prefiero ir con cuidado, porque no sabes dónde, o sea, personas, hay un señor que se llama Benjamín, 80 años tiene, y siempre dice, yo estas cosas las hablo contigo, pero últimamente me da miedo porque además recuerdo que esto se está grabando, que la idea es, lo digo por si citamos nombres y esas cosas. No pasa nada. Bueno, esa ha sido un poco mi experiencia también, tanto en España como en Escocia. También ha sido una experiencia parecida. Sí. Pues hay un cierto radicalismo de cierto área, de cierto ámbito más joven del mundo evangélico,
que no lo entiendo muy bien todavía, cuáles las conexiones sociológicas o la explicación sociológica de cómo se ha generado eso en los últimos, no sé, 30 años o así. Es casi como una maldición, yo creo, porque se ha criticado tanto el catolicismo por su parte más rancia, que al final se ha acabado encarnando eso que se ha criticado tanto y que se ha odiado tanto, ¿no? Esto lo digo aquí como una chorrada, ¿no? Pero me inquieta, a mí me inquieta, porque yo lo hablé con el pastor, se lo dije así, le dije, es que me da pena que se ha encarnado eso, el odio ese que teníais hacia lo rancio, hacia lo católico y tal. Es que, o sea, bueno, es que a mí me choca mucho leer, por ejemplo, críticas a los liberales de obispos del 19. Es que parecen discursos de hoy, de hoy, que es que son idénticos, empiezan, el liberalismo se va a cargar la base de la no sé qué, es que es idéntico. No sé. Lo que sorprende a lo mejor es cómo todo también, ¿no? Cómo crece pues todo este evangelicalismo pues un poco más conservador a lo mejor, ¿no? Pues que crece muy rápido también, ¿no? A mí me sorprende eso. No sé si es por el mensaje que tienen o no lo sé. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Por qué? O sea, porque también es verdad, ¿no? Que lo hemos visto, esos contextos más radicales, radical en ese sentido, ¿no? Radical en el sentido de fundamentalismos, ¿no? Que crecen muchísimo. Tenemos experiencias aquí, ¿no? De predicadores fundamentalistas que dicen A y tienen a 23.000 personas detrás de ellos, ¿no? Pues por lo mismo que crecen los populismos. Sí. Yo creo que tienen la misma base y crecen como la espuma. Porque si dices lo que quieres que la gente oiga, pues Oye, es muy fácil. si me lo dan todo hecho, es decir, si a mí el pastor me dice todo lo que yo tengo que hacer y yo no tengo que pensar en la vida, porque la vida es la que me lleva dilemas, me toca discernir, necesito que el espíritu sea el que me tenga al tanto de cómo actuar en cada situación, pero si me lo dicen sota, caballo y rey, desde el púlpito, todo fácil, pues ya está. No. Sí. Y que te traten como un menor de edad, eso también es adictivo, crea adicción y crea enganches, ¿no? Si te tratan como un mayor de edad, ya no. Eso ya, a mí me hace gracia porque una de las cosas que más se critica del SEUT es lo que a mí más me ha gustado. Y es que no te tratan como un niño, ¿no? No te tienen que decir con quién te tienes que meter en la cama, ni te tienen que decir cosas absurdas. Que no hay un seguimiento aquí, no se meten en tu vida, ¿no? Y dices, pues gracias, ¿no? Es que es absurdo. Es que en otros seminarios es una ventaja que se me dan en tu vida. Y es que de verdad me parece tan absurdo. Pero bueno, no quiero calentar tampoco la... También en una época yo creo que hay muchas incertidumbres y pues sí que suelen aflorar ese tipo de cosas, ¿no? Pues estaba bien la conexión que haces, ¿no? Igual que nos ocurre a nivel pues, en lo político, cultural, yo creo que hay una cierta radicalización en toda la sociedad y que las iglesias que muchas veces sacan pecho de ser un poco contracorriente y de estar un poco ser críticas a la sociedad, en el fondo son mucho más permeables de lo que se creen, ¿no? Entonces nos estamos dejando permear por ese tipo de radicalismo, de simplificación, lo que comentabas antes, ¿no? Pues no hay grandes dilemas ni grandes preocupaciones, ni todo se puede resolver fácilmente con alguno de estos libros, como presentaba Rubén, ¿no? Es un poco casi de autoayuda, para temas y tal, donde te dan recetas donde se arreglan las cosas, ¿no? Entonces, en un entorno así de cierta incertidumbre e inestabilidad, pues no es de sorprender que estas cosas prosperen, ¿no? Al igual que ahora pues estamos viendo, y eso bueno, me toca a mí ya más por el trabajo y por otras cosas, pues todo el tema de los bulos, las conspiranoias y todo esto, ¿no? Es una cosa tremenda y que desgraciadamente también tiene una muy fuerte conexión en el mundo evangélico, que muchas veces se suma a muchas de esas conspiranoias y bulos. Generalmente si tienen un componente así un poco apocalíptico, ¿no? Que se les pueda dar que tal cosa, esto anuncia que
está cerca ya el fin, no sé qué y tal. Entonces, pues claro, un tiempo de pandemia, pues imagino que es un momento ideal para algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Chicos, Tienes que en marchar. 3 minutos tengo otra Sí. reunión. Yo me tengo que ir también, sí. Quería comentar que me ha parecido muy interesante la presentación y yo sí que creo que estaría bien que pudiera estar, no sé si esta exactamente o en algún otro formato o algo. Yo creo que, Nelson, esta es una presentación que estaría bien que la tuvieras en algún sitio grabada, sobre todo a lo mejor eso presentando el PowerPoint y con tu voz y tal, porque vamos, me parece muy interesante y muy relevante, vamos, para la situación. Muchas gracias. Para hacer un tallercito teológico. Bueno, yo ahora no puedo decidirlo, pero cuenta que yo lo voy a sugerir. Estaría bien, sí. Espero no hacerte ninguna faena en eso. No, está Pero- bien, yo dispuesto, ya sabes. Se Pero te sí deja un tiempo de vacaciones primero. me encantaría proponerlo en el taller teológico y en algún otro ámbito también que conozco. Gracias, Pablo. Bueno, Muy bien. Pues Muchas no, también me he gracias, sentido muy cómodo y algunas de las cosas que habéis dicho también me ayudan. He tomado apuntes porque, bueno, al final es esto, ¿no? Es un diálogo entre amigos que la idea es eso, es que nos retroalimentemos todos, ¿no? Así que me considero muy afortunado tener este contexto de diálogo tan provechoso. Muy bien. Pues ponemos fin, ¿no? Hasta luego, Muy bien. familia. genial. Gracias, chicos. Bueno, Venga, hasta luego. gracias, ¿eh? Muchas gracias.